Saludos, hermanos y hermanas, comprados libres por la sangre de Cristo. Bienvenidos una vez más a Oremus. Soy Fernando Durán y es un placer, además de motivo de alegría, poder daros la bienvenida nuevamente a esta sección. Después de una breve pausa en la creación de contenido para este espacio devocional, volvemos a invitaros a que meditemos juntos brevemente sobre las Escrituras. Os pido disculpas si notáis algo diferente en mi voz, pero estoy algo enfermo desde hace ya algunos días y no descarto que en algún momento la tos pudiera hacer acto de presencia. Y ahora ya sí, sin más dilación, leamos y examinemos la palabra de Dios, por la cual nos enseña justicia y nutre nuestras vidas. Pero antes de nada, esto es Oremus, y ahora os invito a que oremos juntos. Señor Dios, Padre Celestial, envía tu Espíritu Santo para que reconozcamos correctamente tu palabra, te escuchemos y vivamos según tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. La lectura del día de hoy la encontramos en el Antiguo Testamento, en el primer libro de Samuel, capítulo 24. Cuando Saúl volvió de luchar contra los filisteos, le dijeron que David se encontraba en el desierto de Engadí. Entonces tomó a 3000 de sus mejores soldados y se fue tras David y sus hombres. Subió por los peñascos de las cabras monteses, y cuando llegó a un redil de ovejas, donde había una cueva, se metió allí para cubrirse los pies, y David y sus hombres estaban escondidos en un rincón. Entonces le dijeron a David: «Este día el Señor cumple su promesa, cuando te dijo, tu enemigo está en tus manos, haz con él lo que te parezca mejor». Enseguida David se levantó y sigilosamente cortó el borde del manto de Saúl. Después de haber cortado el manto del rey, David se sintió muy mal y les dijo a sus hombres: «Que el Señor me libre de hacerle daño a mi señor. Él es el ungido del Señor. No puedo extender mi mano contra él». Con estas palabras David reprendió a sus hombres y no les permitió hacerle ningún daño al rey. Y cuando Saúl salió de la cueva, siguió su camino. Pero David salió detrás del rey y, una vez más afuera, gritó de manera que Saúl lo oyera: «Mi señor y rey». Saúl volvió la mirada y vio que David, de rodillas y con el rostro inclinado en actitud de reverencia, le decía: «¿Por qué te dejas guiar por quienes te dicen que yo te busco para hacerte daño? Comprueba por ti mismo que el Señor te puso hoy en mis manos, allí dentro de la cueva. Mis hombres me insistían que te matara, pero yo te perdoné, pues me dije: no puedo hacerle ningún mal a mi Señor, porque Dios lo consagró como rey. Mira, Padre mío, aquí en mi mano tengo el borde de tu manto, yo lo corté y no te maté. Date cuenta de que nunca te he traicionado y tampoco te he hecho ningún mal. Sin embargo, tú me andas persiguiendo con la intención de matarme. Que el Señor nos juzgue a los dos, y que Él me vengue de ti, pero yo nunca levantaré mis manos contra ti. Recuerda el antiguo proverbio: de los malvados proviene la maldad. Así que yo nunca levantaré mi mano contra ti. ¿A quién anda persiguiendo el rey de Israel? ¿A quién busca? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Que el Señor sea el juez que nos juzgue a los dos. Que vea él mi causa y la defienda, y me defienda de ti». Cuando David terminó de hablar, Saúl le dijo: «¿Acaso no eres tú quien habla, David, hijo mío?». Y en ese momento Saúl lloró, y enseguida dijo: «Tú has actuado con más justicia que yo, porque me has tratado con bondad, mientras que yo te he tratado mal. Hoy me has demostrado que eres un hombre bueno, porque el Señor me puso en tus manos y no me mataste. ¿Quién, pudiendo matar a su enemigo, lo deja ir sano y salvo? Que el Señor te bendiga por lo que hoy hiciste conmigo. Yo entiendo que tú vas a ser rey de Israel, y que bajo tu mando el reino de Israel será firme y estable. Júrame, entonces, delante del Señor, que no eliminarás a mis descendientes, ni borrarás el nombre de mi familia». Y David se lo juró a Saúl. Entonces Saúl regresó a su casa, y David y sus hombres se fueron a la fortaleza.
Queridos hermanos y hermanas, amados por Dios, estos pasajes de las Escrituras nuevamente llegan en el momento más apropiado. Estos pasajes hoy nos muestran una situación en la cual la misericordia y la compasión prevalecen, pero que también podrían haberlo hecho. Si David hubiera hecho caso a sus hombres, las cosas podrían haber terminado de una forma muy diferente, y quizás podríamos estar hablando aquí de la narrativa de la muerte de Saúl a las manos de David. Pero no, David decidió actuar de acuerdo a su vocación como ungido de Dios, motivado por su respeto hacia la voluntad de Dios. Y digo que estos pasajes llegan en el momento apropiado, porque en relación con lo ocurrido recientemente en los Juegos Olímpicos, me he dado nuevamente a pensar precisamente sobre la falta de compasión y misericordia en el mundo. Pero mucho más sobre la falta de compasión en los cristianos. Tras lo ocurrido en esa ceremonia de apertura de los Juegos, en la cual no me gustaría detenerme demasiado, Internet se llenó de contenido denunciando lo ocurrido. Las redes sociales y otras plataformas de Internet se cargaron de cristianos expresando su condena sobre lo sucedido. No quiero que se me malentienda, considero que esto es legítimo y necesario. Los cristianos no debemos de titubear a la hora de predicar la ley y denunciar las perversidades, mostrarnos firmes en la oposición a los vaivenes del espíritu de este mundo. Pero, ¿eso es todo? La verdad es que estoy siendo sincero cuando digo que el mundo de Internet puede ser terrible. Práctico, pero terrible, en el sentido de que éste de alguna forma actúa como un espejo de la realidad existente en los corazones de muchos. Creo que esa libertad que ofrece Internet se utiliza muchas veces como pretexto para simplemente decir lo que uno quiera sin cuestionarse siquiera. En Internet, entre los cristianos, da más bien la impresión de que queramos mordernos y devorarnos los unos a los otros, mientras que de cara al mundo parece más bien que estemos librando una batalla cultural que una lucha por la liberación de las almas de la muerte. Volviendo a las Escrituras, hay un detalle importante en el texto, un detalle que nos acerca a una posición similar a la nuestra. En él, los hombres de David le recuerdan acerca de una promesa de Dios. Tu enemigo está en tus manos, haz con él lo que te parezca mejor. Esto desde luego nos presenta una situación compleja en la que se nos plantea una cuestión existencial, no solo para David, sino para todos nosotros. Particularmente es la parte de haz con él lo que te parezca mejor que creo que nos podría presentar mayores complicaciones. No solo porque demanda responsabilidad de nuestra parte, sino porque somos también conscientes de que el viejo Adán está escuchando. Y es que ante esta encrucijada existen dos variables posibles. La primera, seguir el instinto de la carne pecaminosa, y como los hombres de David, entender que esto significaba matar a Saúl, algo que el propio David intentará en primera instancia. O la segunda, crucificar la carne para que no hagamos lo que realmente la carne querría que hiciéramos. Digo que esta es una posición similar a la nuestra porque cada día somos traídos constantemente ante este tipo de situaciones, siendo la de los Juegos Olímpicos solo un ejemplo, en las que creo que Dios nos está diciendo lo mismo que a David. Tu enemigo está en tus manos, el mundo, las debilidades de la carne en nuestro prójimo y la obra del diablo están ante ti. Haz con ellos lo que te parezca mejor. Ciertamente los cristianos nos mostramos muy dispuestos cuando se trata de predicar la ley a los demás. Pero claramente no nos mostramos tan dispuestos cuando la ley nos habla y demanda directamente de nosotros. Jesús nos da el mandamiento de amar a nuestros enemigos. Aunque probablemente todos nosotros habremos cortado el borde del manto de Saúl alguna vez que otra. No nos hagamos vanidosos, escribe San Pablo en Gálatas. Ese es el viejo Adán que debe morir ahogado por el pesar y arrepentimiento diarios, junto con todos sus pecados y malos deseos. Debemos ser cautelosos y apresurarnos en recordar que cuando nos encontramos ante el pecado de nuestro prójimo, delante de ellos no está nada más que otro pecador más, es decir, nosotros.
Esto no debe de entenderse en absoluto como que tenemos que descuidar la batalla con el reino de Satanás, sino todo lo contrario. Como cristianos tenemos que saber reaccionar ante la llamada de Dios a actuar. Como pueblo redimido de Dios, somos partícipes de la paz de Dios por medio del amor a nuestros enemigos. Jesús murió por nosotros cuando aún éramos enemigos de Dios. El amor es reconocer la necesidad y responder a ella. Predicando contra el pecado, la palabra desde el amor y con el deseo de que los muros en los corazones de los incrédulos y los impenitentes sean derribados por el poder del Espíritu Santo. Reaccionar utilizando y encarnando el Evangelio, aunque imperfectamente, pero siendo portadores de los frutos del Espíritu. No debemos querer alardear de ningún tipo de superioridad que creamos tener sobre otros, sino como David mostró compasión por Saúl, debemos estar listos para mostrar compasión incluso con nuestros enemigos, al igual que Dios nos ha demostrado su inmerecido amor en Cristo. Nectario de Egina, quien fuera metropolita de Pentápolis, dice, y cito: «Cristianos, ¿hemos comprendido la gran responsabilidad que hemos asumido ante Dios por el bautismo? Hemos llegado a saber que debemos comportarnos como hijos de Dios, que debemos alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios, que debemos permanecer libres de pecado, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón y esperar siempre pacientemente la unión con Él. ¿Hemos pensado en el hecho de que nuestro corazón debe estar tan lleno de amor que debe desbordarse hacia nuestro prójimo? ¿Tenemos el sentimiento de que debemos llegar a ser santos y perfectos, hijos de Dios y herederos del reino de los cielos? Debemos luchar por ello, para no mostrarnos indignos y rechazados. Que ninguno de nosotros pierda la audacia, ni descuide sus deberes, ni tema las dificultades de la lucha espiritual, porque tenemos a Dios como ayudante, que nos fortalece en el difícil camino de la virtud». Y aquí termina la cita. Pidamos al Espíritu Santo, pues, que santifique nuestras intenciones y llene nuestras lenguas con el fuego celestial de la sabiduría. Que abra nuestros labios para que podamos declarar la gloria de Dios y dar testimonio fielmente. Hasta aquí el episodio de hoy, hermanos y hermanas. Daros las gracias a los que estéis escuchando en este momento y, como siempre, espero sinceramente que os haya sido edificante y haberos ofrecido un impulso para vuestro caminar. Por Él, y con Él, y en Él, para la gloria de Dios y en la unidad del Espíritu Santo, os deseo un bendecido día. Hasta pronto.